Así que démosle un fuerte aplauso al Señor por la vida de nuestro hermano Eliseo. Dios lo bendiga. Amén. Dios nos bendiga a todos esta tarde. Le damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Somos bienvenidos todos a la casa de nuestro Dios, amén, donde venimos para alabar y bendecir su santo nombre. Quiero invitarlo a usted que abra su Biblia a la carta a los Filipenses, hermano. Filipenses. Es un texto que usted ya escuchó muy recientemente y de eso estábamos hablando hoy con nuestro pastor. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, verso 19. Quienes no lo tengan, está ahí en pantalla. Dice la palabra de Dios. La leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Oramos a nuestro Dios. Padre bendito, te damos gracias por la bendición que nos das de leer tu palabra, Dios mío. Gracias por permitirnos, Dios mío, ser instruidos a través de ella, Dios eterno. Gracias, Dios mío, porque tenemos ese privilegio. Te pedimos, Dios mío, que lo que vamos a hablar hoy, Dios mío, llene nuestra vida, llene nuestra alma, Dios mío, llene nuestro corazón, Padre bendito. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Doy gracias a Dios por esta bendición que me ha dado y quiero hablarle hoy de algo muy, muy importante para un cristiano y es, hermano, lo que es una vida próspera en Jesucristo. Cuando hablamos de prosperidad, hermano, muchas veces se ha malinterpretado, ¿verdad? Hace muchos años ya surgió una enseñanza acerca de aquellos que predican sobre esto, sobre lo que es la prosperidad, basándose en el dinero, basándose en las propiedades. Y como lo decíamos la otra vez, muchas de esas personas te piden que ofrendes, porque así Dios te va a prosperar. Te dicen que des aún lo que no tienes, porque así tú vas a prosperar, porque así tú vas a crecer. Sin embargo, la Biblia nos habla algo muy importante. Le dice Pablo a los filipenses, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. En alguna ocasión escuché a un predicador decir que la iglesia cristiana está llena de personas pobres. La realidad, hermano, es que cuando pensamos en las riquezas, muchas veces cuando pensamos en lo material, nos desenfocamos de lo espiritual. Muchas veces cuando nos enfocamos en las cosas materiales, nos desenfocamos completamente de las cosas espirituales. De la misma manera que el rey Salomón, mire, en alguno de sus versículos miraba y él decía, he visto a los impíos cómo prosperan. Los salmistas decían, hemos visto a los malvados cómo van creciendo. Y uno de ellos dice, incluso hasta los ojos se engordan de tanto que tienen. Pero los justos son puestos luego en el olvido. E incluso estos hombres, grandes hombres de Dios, ellos miraban cuál era la prosperidad de aquellos que incluso negaban a Dios. De la misma forma hoy, muchas veces podemos nosotros ver. Y tal vez pensamos, ¿por qué esta persona que ni siquiera teme a Dios tiene una mejor casa que la que yo tengo? ¿Por qué esta persona que ni siquiera conoce a Dios tiene carros nuevos y yo estoy con el mismo carro de siempre? Tal vez hemos pensado, ¿cómo es posible que esta persona con quien yo trabajo, que tenemos el mismo trabajo,
Puede ir a restaurantes a comer con su familia y a mí no me queda ni nada. Y muchas veces ese es el pensamiento que tenemos. Sin embargo, la palabra de Dios dice que Dios es quien suplirá ¿el qué? Todo lo que nos falta. Todo lo que nos falta. Es posible, hermano, que cuando estamos pensando, si alguna vez un pensamiento como esos ha llegado a su mente o ha llegado a mi mente, es porque no hemos entendido, tal vez porque nos hemos desenfocado de lo espiritual y estamos fijando nuestra mirada en lo material. Y no es malo tener dinero, y no es malo tener una casa, y no es malo tener un buen carro. Lo malo es poner el corazón en las cosas que tenemos. No es malo tener dinero. Nadie dijo que era malo tener dinero. El rey Salomón dice en la Biblia que fue el hombre quizá más rico que existió sobre la tierra. El rey David tenía grandes riquezas, pero su corazón no estaba en las riquezas. El problema es cuando ponemos nuestra mirada en lo material y nos desenfocamos de lo espiritual. Dice la palabra de Dios en el Salmo 37, no envidies la prosperidad de los malignos, dice una versión. Esa versión dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. No los envidies, en ningún momento pienses cómo quisiera yo tener lo que esa persona tiene. Porque muchas veces esos pensamientos te llevan a actuar de una forma, hermano, que en algún momento te vas a apartar de Dios y te vas a desenfocar tu mirada de a quién es a quien tú estás siguiendo. Quiero, hermano, que vaya conmigo al Salmo capítulo 73. Salmo capítulo 73. En el Salmo 73, hermano, del verso 1 al 9 dice la palabra de Dios. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los malignos. Dice este salmista llamado Asaf, dice él, yo casi resbalaba y casi caía porque yo me estaba enfocando en la prosperidad que aquellos tenían. Estaba dejando atrás mi mirada a Dios porque estaba viendo cómo aquellos estaban prosperando. Yo casi caía o me desviaba de mi camino porque me estaba enfocando en lo que aquel hermano tenía. Dice él, casi caía, porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor es entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Y ese salmista veía todo esto y él lo escribe y dice él, y yo casi caigo, yo casi resbalo porque mis ojos estaban enfocados en lo que ellos estaban haciendo. Y la vida próspera, hermano, cuando hablamos de prosperidad, de la prosperidad verdadera, de la persona que es próspera en Cristo, no hablamos de aquel hermano que hoy tiene una casa y el otro año tuvo 5. Estamos hablando de aquel que dice la palabra de Dios que es como la luz de la aurora. Que la senda del justo, dice su palabra, es como la luz de la aurora. Que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces, hermano, el creyente, que podemos hablar que el creyente próspero en Jesucristo no es aquel que tiene 5 casas, no es aquel que tiene 4 carros, es aquel que cada día, hermano, va caminando un poco más adelante y no se detiene,
Y mire, y contra él vienen circunstancias, mire, pero él continúa caminando porque esas circunstancias no lo detienen. Y es aquel hermano que a pesar de que los problemas vienen en contra de él continúa caminando con paso firme. Ese es el cristiano que ha prosperado, es el cristiano que se ha fortalecido, es el cristiano, hermano, que siempre está peleando. Y su pelea, hermano, en su pelea no hay derrotas, posiblemente caiga, pero no quiere decir que el cristiano esté derrotado. Entonces la palabra de Dios, hermano, como lo dije, muchas veces es que nos desenfocamos nuestra vida, desenfocamos lo espiritual por prestar atención a lo material. Si descuidamos lo espiritual, estamos en grandes problemas. Dice la palabra de Dios, le dice Jesús a sus discípulos en el Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas serán añadidas. Ni siquiera dice Jesús, pidan por las cosas terrenales. Dice él, si buscan primeramente el reino de Dios, todas las cosas van a ser añadidas, sin que ustedes las pidan. Porque cuando buscamos el reino de Dios, hermano, Dios mira el corazón con el que nosotros le estamos buscando. Dios mira el corazón con el que tú le estás buscando. Y cuando tú le pides a Dios, hermano, Él no tarda en responderte. Cuando recordamos a ese hombre llamado Salomón, ¿verdad? Le dijo, qué hermoso que se presentara así un día a nosotros, ¿no? Le dijo a Salomón, pídeme lo que tú quieras y yo te lo voy a dar. Y le dijo Salomón, siendo un joven, dame sabiduría para gobernar bien a ese pueblo tan grande. Y lo que Dios le añade es, por cuanto no pediste riquezas, no pediste la vida de tus enemigos y no pediste nada más, todo esto se te será añadido. ¿Verdad? ¿Se da cuenta lo importante que es buscar primeramente a Dios? Importante es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas, hermano, se añaden juntamente. Dios las trae a ti. La prosperidad de un cristiano, hermano, no es tener la cuenta con $100,000. Persona que se desespera cuando ya no tiene $20,000 en la cuenta, ¿verdad? Es que no, es que ya bajó. Eso no es prosperidad cristiana. Tampoco, hermano, es ser dueño de 5 casas, tener los mejores automóviles del mundo, cenar con la familia en restaurantes muy caros. Yo creo que un platito de frijoles ahí, ¿verdad? En casa, hermano, pero en un hogar donde hay paz, hermano, donde se siente paz, donde se respira bendición, donde se respira un aire, hermano, el aire mejor, purificado. Es mejor que en una casa donde hay grandes banquetes y hay pleitos, hay golpes, es mucho mejor. Entonces, no es prosperidad eso, hermano. Prosperidad no es que yo meta las manos a las bolsas de mi pantalón y en la bolsa que sea, hermano, saque un rollo de billete, ¿verdad? Si meto mi mano en esto, voy a sacar billetes. Si meto mi mano en eso, voy a sacar billete. Aquí ando la cartera y la ando cargada de dinero. Si meto mi mano en el otro, tampoco de esa forma. Eso no es prosperidad. Eso no es prosperidad. ¿De qué te sirve todo el dinero del mundo? Y lo dice la Biblia. ¿De qué le sirve a un hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? ¿De qué le sirve? Entonces lo importante, hermano, es que en tu vida esté Cristo. Eso es lo importante, que en tu vida esté Cristo. Y si Cristo está en tu vida, jamás te faltará absolutamente nada. Si Jesús está en tu vida, jamás te faltará absolutamente nada. Dice la palabra de Dios, hermano. Mire, el que prospera, hermano, en Cristo, va a caminar. La persona que prospera es la que camina. No importa lo que le venga.
Es la que a pesar de las circunstancias y estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, no importa, sigue caminando. No importa, él sigue caminando. Porque sabe que su confianza está puesta en Dios. Atraviesan y vienen tempestades a su vida. Él continúa caminando. Como aquel siervo llamado Job. Él dijo, yo sé que mi Redentor vive. Y cuando él habló estas palabras, hermano, él ya había perdido todo. Cuando él exclama esas palabras, él había perdido a sus hijos, había perdido sus criados, había perdido sus propiedades, lo había perdido todo. Pero él dijo, todavía yo sé que mi Redentor vive. Entonces, hermano, es lo que pasa, no es la misma persona, aquella persona que es prosperada en Cristo, no es la misma persona que tú conociste ayer. Ayer tal vez era alguien que era muy enojón, pero conoció a Cristo y cambió su vida. Es aquella persona que era maltratadora, pero fíjate que ahora él es una persona completamente diferente. Ahora, hermano, quiero darle a usted 3 puntos por lo menos que yo creo que son importantes para vivir una vida próspera en Jesucristo. Y como le dije, no es decir que usted tiene que tener una casa, no es decirle que usted tiene que tener 5 casas, 10 automóviles. No es eso prosperidad, hermano, pero para vivir una vida próspera en Jesucristo, que la vida, hermano, que a pesar de lo que venga, tú puedas sonreír y decir, gracias Dios por la bendición que tú me has dado, que vengan los problemas y tú digas, gracias Dios porque tú me sacaste, que tú digas, gracias Dios porque esta es tu voluntad. Esa es una persona que vive, hermano, prosperando en Jesucristo cada día. Y 3 puntos, hermano, para vivir esta vida. Número 1 es, vuélvete dependiente de Dios. Vuélvete dependiente de Dios. Eso ya lo he ejemplificado en algunas ocasiones aquí. Cuando el niño está en crecimiento, al niño le dicen, ok, te voy a enseñar a amarrarte tus zapatos, pero después tú tienes que hacerlo solo. Voy a enseñar a vestirte, pero después te tienes que vestir solo. ¿Por qué? Porque tú tienes que ser independiente. ¿Verdad? Él tiene que aprender a ser independiente. Papá no va a estar siempre ahí poniéndole sus zapatos. Mamá no va a estar ahí siempre vistiéndolo. Tiene que aprender a ser independiente. Cuando el cristiano viene a Cristo, aquí es al revés. Porque aquella independencia que tú tenías debe convertirse ahora en dependencia de Dios. Tiene que convertirte en dependiente de Dios. Tú estás de pie porque es Dios quien te sostiene. Tú estás en ese lugar es porque Dios te ha traído a este lugar. Tú dijiste, ciertamente quiero alabar a Dios, pero Dios te da las fuerzas y te mantiene. Estás en pie y estás luchando porque es Dios quien te da las fuerzas para seguir luchando. Vuélvete dependiente de Dios. Si en algún momento, hermano, llegamos a pasar circunstancias difíciles, debemos saber que nosotros dependemos de Dios, que nuestra fuerza viene de Él, que quien pelea por nosotros es Dios. Nosotros, hermano, ciertamente sin Dios no podemos hacer nada. Dice la palabra de Dios que Moisés estaba allá en lo profundo del desierto y le dice Dios, vete de esta tierra. Y Moisés le dice, si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de aquí. Eso me enseña a mí que Moisés decía, yo ahora únicamente dependo de lo que Dios. Si Él se va a quedar aquí y yo me voy a ir, eso significa que yo voy a morir allá. Moisés no confiaba en el ejército que llevaba. Moisés confiaba en que quien lo defendía era Dios. Y él dice, si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de aquí. Dependientes de Dios. Un hombre que dependía completamente de Dios. Para moverse, si Dios le decía, detente aquí, él tenía que detenerse. Si Dios le decía, camina este día, él tenía que comenzar a caminar, porque él dependía completamente de Dios.
Salmo 23, lo conocemos todos, dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. A pesar de las riquezas que David tenía, él decía, Él es mi pastor, Él es quien me sustenta, Él es quien me da todo lo que tengo, Él es quien está conmigo, Él es quien me sostiene, Él es mi pastor y como Él es mi pastor, yo sé que nada me ha de faltar. Volvernos dependientes de Dios. A Jesús el pueblo, hermano, cuando le escuchaba sus mensajes, a algunos no le gustaba, ¿verdad? Y en alguna ocasión comienzan a írsele muchos de los que le seguían. Y Pedro, hermano, le dice, Señor, todos se están yendo. Y le dice Jesús, bueno, ¿quieren ustedes irse también? ¿Quieren irse también? Váyanse. Y Pedro le dice, Señor, ¿a quién iremos? Dependencia de Dios. ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Lo que demostraba Pedro, hermano, era que él no podía ir a ningún otro lugar porque él ya no dependía de la pesca. Él ya no dependía, hermano, de otras cosas. Él dependía, ahora que conocía a Cristo, él dependía únicamente de Dios. Entonces él le dice a Jesús, Señor, ¿a quién iremos? Esa pregunta, hermano, que Pedro hace, me hace pensar mucho. ¿A quién iremos? Pedro había entendido que no había nadie quien pudiera sostenerlo, sino únicamente Dios. Él había entendido que no había nadie quien pudiera sustentarlo, sino únicamente Dios. Y él le dice, tú tienes palabras de vida eterna. Vuélvete, hermano, dependiente de Dios. Que lo que eres en tu vida sea lo que Dios quiere para ti. Vuélvete tú dependiente de Dios. Jamás pienses que tienes independencia espiritual. Jamás pensemos que tenemos independencia espiritual. Dependemos, hermano, de Dios. Punto número 2. Camina con Dios. Dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios. En Amós 3:3 dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Y cuando hablamos, hermano, de caminar con Dios, no significa simplemente ir caminando. Significa ir por donde Él va. Caminar con Dios significa ir por donde Él va caminando. Significa hablar con Él, tener comunicación con Él. Si tú vas por un camino, caminando con alguien más, no van callados, ¿verdad? No van callados, simplemente caminando. Tienes que tener comunicación con Dios. Caminar con Dios significa caminar, significa ir a donde Él va. Comunicarse con Él, hablar con Él, conocerlo cada día, dedicar un tiempo de tu día para conocerlo a Él, para hablarle, para estar con Él. Dedicar un tiempo para estar con Él, caminar con Dios. Dice la palabra de Dios que hubo un hombre llamado Enoc. ¿Usted se acuerda de ese hombre? Dice la Biblia que Enoc fue un hombre que caminó con Dios. Y es todo lo que la Biblia dice, que Enoc fue un hombre que caminó con Dios. Eso significa que era una persona que obedecía a Dios. Esa era una persona que hablaba de Dios. Era una persona que tenía temor de Dios. Era una persona que estaba en constante comunión con Dios. Dice la palabra de Dios que Enoc caminó con Dios. De la misma forma, tú y yo tenemos que caminar. Estar de acuerdo con las leyes que Él pone. Estar de acuerdo con las palabras que Él dice. Hablar con Él, comunicarnos con Él, caminar con Dios. Algunas veces, hermano, no es cierto que algunas veces podemos demandarle a Dios. Algunas veces tal vez le ha pasado a usted, tal vez no. Pero muchas veces pareciera que demandamos a Dios bendiciones. Que le demandamos a Dios que nos bendiga.
Y ciertamente Dios nos bendice porque Él es misericordioso, no porque tenga obligación de bendecirnos. Él, porque es amoroso y es misericordioso, es por lo que nos bendice, no porque Él tenga obligaciones. Pero nosotros, hermanos, muchas veces queremos demandar a Dios que sea Él quien nos bendiga, sin caminar con Él, sin comunicarnos con Él, sin conocerlo a Él. Porque algunas veces, hermano, estamos enfocados tanto en lo material que a Dios no lo conocemos. Que no conocemos a Jesús, no conocemos quién era Jesús. Era un profeta, era un hombre, era Dios. No sabemos quién era Jesús, no sabemos quién es Dios. Porque muchas veces nos enfocamos tanto en lo material que de lo espiritual no sabemos nada. Y ciertamente Dios quiere que lo conozcamos a Él cada día. Dios quiere que tengamos comunicación con Él. Dios quiere que vengamos a Él y le digamos: Dios, aquí estoy. Aquí está mi corazón. Aquí estoy, Señor. Haz de mí lo que tú quieras. Y tener una comunicación con Él. Entonces debemos, hermano, caminar con Dios, conocerle, buscarle, dedicar tiempo para estar con Él. Número 3, hermano. Número 3, obedece la voz de Dios. Muchas veces lo que más cuesta es obedecer lo que Dios dice en su palabra que hagamos. Cuando nuestra vida no está, hermano, enfocada en Dios, cuesta obedecer lo que Él dice. Porque si yo voy a cumplir la voluntad de Dios, hermano, si yo voy a cumplir la voluntad de Dios, no tiene que ser doloroso para mí cumplir la voluntad de Dios. Cuando mi mente, mi corazón están enfocados con Él. Cuando mi mirada está puesta en otras cosas, entonces va a ser muy difícil y quizá imposible aceptar la voluntad de Dios. Obedece la voz de Dios. Dice la palabra de Dios. Hay un texto dedicado a esto, mi hermano, en Deuteronomio 28. Todo ese capítulo habla acerca de las bendiciones que hay en obedecer la voz de Dios. Dice: y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y da una lista y dice: bendito serás tú en el campo, bendito serás tú en la ciudad. Bendito será tu entrar, bendito será tu salir. Bendito será el fruto de tu tierra, bendito será el fruto de tu vientre, bendito será el fruto de tus crías, bendito serás absolutamente en todo. Pero para que goces de esas bendiciones debes de obedecer, dice la palabra de Dios, si oyeres la voz de Dios. Si obedeces la voz de Dios. Entonces Dios no demanda: hermano, te voy a dar todas estas bendiciones solo porque sí quiero dártelas. Dice la palabra de Dios: si obedeces la voz de Dios. O sea, Dios pone una condición para bendecirte. Si tú quieres recibir bendición, debes obedecer su voz. Tienes que obedecer su voz. Yo tengo que obedecer su voz si quiero ser prosperado. Si yo quiero que mi vida prospere cada día, yo tengo que obedecer su voz. Muchas veces, tal vez nos hacemos sordos, ¿verdad?, a la voz de Dios. Y de todas formas, eso no atraerá bendición. Porque nosotros entendemos bien lo que es obedecer a Dios. Entendemos bien lo que es, hermano, obedecer, ¿verdad? Obedecer, hacer lo que Dios nos dice que hagamos. Dice la palabra de Dios, hermanos. A Josué se le está dando el mandato. A Josué se le está dando el mandato de que vaya y cruce el Jordán. Y Dios le dice en el verso 8 del capítulo 1, le dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. O sea, en la ley él tenía que meditar, él tenía que estudiar, él tenía que repetirlo una y otra vez cada día. Sino que de día y de noche meditarás en él. Pero no solamente lo iba a leer, dice: para que guardes y hagas
conforme a todo lo que en él está escrito. No era simplemente leerlo, era ponerlo en práctica. Era ponerlo en práctica. ¿Por qué? Porque cuando lo pongas en práctica, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Solamente cuando le obedezcas y hagas lo que está escrito en esta ley, le dice Dios, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿No es hermoso, hermano? ¿No es hermoso ver a una familia gozando la paz de Dios en su vida? ¿No es hermoso acaso ver a una pareja gozando la paz de Dios en sus vidas? ¿No es acaso una familia completa verlos cenando, hermano, llenos de la paz de Dios en su vida? Eso es, hermano, de lo que la Biblia habla. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Acuérdese de esto. La prosperidad, hermano, la prosperidad que puedes llevar en tu vida. Tal vez hoy, hermano, tienes un trabajo mucho mejor que el que tenías el año pasado. Qué bueno, qué bueno. Pero lo más importante, hermano, es lo que hay aquí adentro. Es donde estás posicionado en Dios. Eso es lo más importante. Recuerda una cosa, ¿quieres vivir una vida próspera en Jesucristo? Aprende a depender de Dios, hermano. Camina con Dios, comunícate con Él, habla con Él. Aparta un tiempo para Él y obedécele, obedece a Dios, obedece su palabra. Eso es, hermano, para vivir una vida próspera en Jesucristo. Y como lo dije, no es, hermano, tener muchas posesiones. Es que a través de los tiempos, a través de los años, hermano, tú has caminado y no has desmayado. En algún momento yo pienso, fíjese, si Cristo no ha venido por su iglesia, yo pienso llegar a la edad de nuestro hermano Guillermo y tener fuerzas, hermano, para poder caminar. Porque es ahí donde yo voy a ver lo fuerte que Dios me hizo. Es ahí donde vamos a ver lo fuerte que Dios nos hizo. Y es ahí donde vamos a entender lo grandes que estamos en Cristo Jesús. Y es ahí donde vamos a ver la prosperidad que Dios trajo a mi vida, hermano, conforme los años fueron pasando. Porque el hermano no va a decir que no ha tenido problemas. Han habido muchos problemas en su vida. ¿Quién no los tiene? Han habido circunstancias difíciles, pero aquí está. ¿Por qué razón, hermano? Porque Dios cada día lo ha ido colmando de fuerza, lo ha ido colmando de bendiciones y por esa razón Él está aquí. Dios lo ha sostenido, hermano, y eso es lo que tú y yo necesitamos. Así que piensa en esas tres cosas: dependencia de Dios, caminar con Dios y obedecer su palabra. Amén. Damos gracias a Dios por esta meditación. Póngase en pie, hermano. Voy a pedir a nuestro hermano, a nuestro pastor, que pase con nosotros y él ora para despedirnos.